Pues, el niño hizo un cuento de eso. Ya, a ver, 1, 2, 3, ya. Hoy voy a contar el cuento de El bosque inorgánico. Bueno, todo empieza hace 8000 años en la ciudad de Mendel. ¿Por qué le pusimos Mendel? Porque es el padre de la tabla periódica, que es Mendeleev. Entonces es una abreviación. Entonces, todo empieza con el rey Mercurio. Era un rey tirano. ¿Por qué le pusimos Mercurio? Por el elemento Mercurio, que es uno de los elementos que más hace daño a la salud. Entonces es como uno de los peores elementos que hay en la tabla periódica. Por eso le pusimos. Junto a él se encontraba su reina, la reina Platina. Platina porque, bueno, la plata que es con dinero y que es como requisado, ¿no? Entonces, y su princesa, que se llamaba Neodimius, que es por el neón, que es decir, alguien que brilla, alguien que resalta, una princesa bella. Estos tres vivían en el castillo, junto a los otros 115 elementos, o 115 personas que les hemos puesto. Todos ellos forman parte de la tabla periódica, pero habían algunos que se encontraban por la parte de afuera, que eran las tierras raras. En este caso, nuestro protagonista se llama Berkel, que viene del elemento Berkelia. Berkel era un chico joven, era un aproximado de unos 17 años, y Berkel era alguien muy curioso, alguien muy entusiasta, alguien muy feliz, alguien que principalmente siempre buscaba la aventura y ayudaba a los demás. Siempre estaba dispuesto a la ayuda y su mamá un día le pidió ayuda, que vaya al bosque a recoger unos pimientos. En eso que va a recoger pimientos, el Berkel se adentra mucho del bosque por curiosidad y por encontrar mejores pimientos. Entonces, buscando esos pimientos, escucha sonidos en un arbusto. Del arbusto sale un señor, y ese señor era un viejo con una barba. Y le dice, y era como un señor muy grande, se llamaba Permangánico. Para los que sepan, permangánico es el elemento que viene del manganeso y tiene ese elemento que tiene más valencias, por eso es permangánico, porque es el elemento más grande. Entonces se encontró con el líder. Él obviamente intrigado le pregunta de que quién es, que por qué vive ahí. Él le dice que es un elemento curioso, es un elemento de la nomenclatura inorgánica, que se encuentran ahí los óxidos, los metálicos, no metálicos, se encuentran los peróxidos, los anhídridos, los ácidos hidrácidos, las sales halógenas y entre otros. Entonces, dentro de él comienza su travesía. Él le dice que qué hace alguien como él y no se encuentra en la ciudad porque está en medio del bosque. Entonces él empieza a decir que hay una historia sobre el pasado, pero que no le puede contárselo enfrente. Que si quiere saber más de su historia, tiene que ir y acompañarlo a adentrarse. Entonces, lo que hace Berkelio es entra como en una situación crucial en la que tiene que ir a dejar los pimientos a su mamá, el recado a su mamá, o ir en busca de su aventura. Pero como era un chico, un joven impulsivo, va con el joven, va con el señor viejito, el permangánico. Entonces, conforme van avanzando, por fuera el bosque era como, no tenía tanta vida, era un bosque de roble oscuro, era apagado. Entonces, conforme se iban adentrando en el bosque iba tomando más vida. Los colores iban saliendo más animales, iban saliendo aves. Y entonces, conforme llegaban a un lugar donde había muchos árboles, y todos ellos cerraban el paso, no dejaban más. Pero como Permangánico era el líder, sacó un bastón. De ese bastón era como un bastón mágico, en otras palabras, el cual no tenía poderes. Entonces lo que hace es que al tener el bastón primeramente crea una intensidad sobre todo, es como que hace ver la presencia de la persona que tiene ese bastón, la importancia que tiene, y segundo, abre sus bastones, abre sus árboles. Al abrir esos árboles, él empieza a ver que le sale una capa. Le sale una capa y el bastón empiezan a salir palabras, hay letras en los palos. Entonces dice respeto, dice honor, justicia, igualdad. Entonces lo que empieza a hacer es que se empieza a dar cuenta de que no solo empiezan a salir palabras en el bastón, sino que en la capa también empiezan a salir palabras. Se ve un montón, es una increíble cantidad de palabras, es como una capa muy larga en la que se encuentran todas las hazañas y las grandes acciones que hizo el líder o el rey permangánico. Entonces lo que se empieza a dar cuenta es al leer algunos en los que decía que se empieza a notar que él no es un rey, un mal rey, un tirano, una persona que solo se preocupa por él, ¿no? Alguien egocéntrico, sino que él en busca de su poder que tiene es alguien humilde, siempre que estaba dispuesto a ayudar a todas las personas. Entonces ahí cuando a Berkelio
a ver que le empieza a dar más ganas de conocer sobre ese pueblo. Conforme iban entrando, él iba viendo que todo su pueblo tenía una gran organización y que no era como que todo se centraba en el rey, sino en el pueblo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, al principio o en la entrada se encontraba todos los espacios donde vivían los elementos, o los pueblos o los habitantes. En este caso, se encontraban ahí los óxidos metálicos, los no metálicos, los hidrácidos, los peróxidos y toda la familia de la nomenclatura inorgánica se encontraban ahí. Cada familia tenía una casa, un hogar. En el medio se encontraban el lugar donde trabajaban. Encontraban la comida, la cerrajería, todo lo que hacían para trabajar. Entonces, y al final de todo habían algunas torres. Eso es para controlar en caso de que algo malo sucediera o simplemente para controlar. Y una pequeña casa, lo justo y necesario para un rey. No era tan extrovertido ni exagerado como los castillos que tienen los reyes o los palacios gigantes. No, era una casa normal que tiene lo necesario, que es espacio para reunirse, donde tiene algunos logros, donde tiene algunos guardados, los lugares para los visitantes, etc. Entonces le interesó mucho porque conforme iba pasando, primero se dio cuenta del respeto que había entre todas las personas y de la equidad que tenían, es decir, todos los pueblos y todos se ayudaban entre sí. Nadie tenía una superioridad, es decir, si alguien tenía más dinero o si alguien tenía menos dinero no importaba. Lo importaba es que todo se repartía equitativamente. Si alguna familia de óxidos metálicos eran mayores que los peróxidos, pues recibían su debida cantidad. Es decir, no se daba, por ejemplo, 50 y 50 panes a todos, no. Se daban los panes justos y necesarios que necesita el número de personas que habitan una casa. Era justo y igual para todos. Nadie tenía más por ser alguien más importante o una figura política, algo así. Entonces se dio cuenta y le empezó a llamar a esa estructura porque él vivía en su pueblo bajo una tiranía. El rey mandaba, el rey hacía cosas malas, el rey solo buscaba como su bien y lo que él pensaba. Entonces, conforme entró, fue a la casa del gran líder. Entonces él ya se dio cuenta de que era un rey respetable porque conforme ellos iban pasando para su casa, todas las personas como que le saludaban con respeto, tenían, pero el señor era muy humilde. Entonces entra y él se da cuenta de que la casa era, hay como que concreta que él era alguien muy humilde, no tenía diamantes y joyas y todo, no, era alguien muy sencillo el señor, que más se preocupaba por su pueblo y por el bien de su pueblo y que daría la vida por su pueblo. Entonces ellos empiezan a hablar, pasan a la sala de estar y empiezan a hablar. Y le empieza a preguntar de Mangánico. Le dice que, o sea, ¿cuál es la razón de su intriga? ¿Por qué la necesidad de ir al bosque si nadie nunca ha ido? Y dice que le explica, es un chico aventurero, es un chico curioso y que es un chico que principalmente le gusta saber sobre la historia y el pasado, es alguien que le gusta descubrir el mundo. Entonces, pero antes de decir él le dice, oh querido rey, o oh mi rey. Entonces ahí se da cuenta más sobre su amabilidad como persona y sencillez, que le dice que no le diga rey, que eso como que es mucho para él, que simplemente le diga Perman, que es como le dicen en el pueblo. Entonces Perman, él empieza a contar, le dice que qué es lo que él quiere, qué es lo que necesita saber o en qué le puede ayudar. Y él le empieza a explicar de que él vive en una tiranía y que le llamó demasiado el interés cómo está organizado su pueblo, pero que en un principio solo quería como que conocer qué había dentro del bosque. Él empieza a decir que si él quiere hacer algo con la tiranía, tiene que saber sobre el pasado. Entonces en ese momento él le lleva a un cuarto de no tantas grandes dimensiones, una mediana, pero era un cuarto semi oscuro. Tenía una ventana, pero casi siempre estaba cerrada las cortinas y prende la luz. Entonces él empieza a contar su historia mediante cuadros que tenían ahí. Dice que en el pasado su abuelo, que era, su papá, que era el líder Mendeleev, era gran amigo del antiguo rey, del abuelo del actual rey Mercurio. El rey era el rey Uranio, que era un tirano, era una muy buena persona el rey Mendeleev. Entonces, lo que empieza a pasar es que era tan buen rey que toda la gente lo quería menos su hijo. Se notaba porque su hijo era alguien que no compartía tantos momentos, que pasaba como a un lado,
que pese a estar en un castillo y tener todo, no disfrutaba de esas comodidades y que él veía en su expresión facial cómo eso se representaba y cómo veía que interiormente de él, aunque no lo demostraba, existía odio. Entonces un día repentinamente el rey muere, el antiguo rey muere y entra este nuevo rey tirano, este rey que tenía mucho odio y saca y se da a conocer su odio y dice que él jamás había visto una sonrisa en el príncipe hasta que hasta que se hizo rey o hasta que murió su padre. Entonces eso le dio a demostrar porque todo el mundo lo quería y nadie entendía por qué. Al principio se decía que murió por causas naturales, por vejez, pero decía que lo veía muy bien, que no era momento como para que él muera, le faltaban muchos años de vida. Pero solo ellos sospecharon. Y esa fue una de las principales razones por la que el nuevo rey, el tirano, el papá del que actúa el Mercurio, destierra a estas tierras, a estos de la nomenclatura inorgánica. Los manda a un lado y ellos van al bosque. En el bosque ellos aprenden diferentes tipos de... Principalmente el papá de Perman aprende mucha magia, es alguien muy poderoso que siempre buscó hasta lo más profundo de los libros con su amigo el rey Mendeleev, buscaron de todo para siempre ayudar al pueblo, ¿no? La magia era algo para protegerse de las otras tierras malas. Entonces cuando él va y se acerca, van y forman un nuevo pueblo en el bosque escondido, se adentran lo más posible para que jamás los encuentren y así ellos no molestar a nadie y que nadie los moleste a ellos y vivir en paz. Entonces, principalmente lo que hacen es, él empieza a formar su nuevo pueblo, es un hogar con los suyos, con los que se entienden, empieza a ser algo equitativo, empieza a ser algo organizado como era antes con el rey Mendeleev, pero lo sigue formando porque con ese rey tirano ya no se hacía eso, con el platino. Entonces, lo que hacen es, ese rey, el padre de Mercurio, que ya fue considerado un rey para su pueblo, porque ahí estaban escondidos, tenían siempre un líder o un rey, muere, deja el recado de su bastón, pero deja algunas enseñanzas a su hijo, a Perman. Lo que hace con Perman es que le enseña cómo crear un nuevo bastón, le enseña qué es lo que tiene que hacer y algunos de los trucos. Y le dijo que los demás él tiene que descubrirlos, que cada uno su bastón lo va formando. Pero Perman ha luchado tantos años por enseñar y dejar a alguien el legado de crear un bastón, pero jamás lo ha conseguido. Dice que no ha visto a alguien digno de poder llevar y tener un bastón y de llevar al pueblo a la gloria y que vivan en paz y armonía. Y que jamás antes de Berkeley, ellos habían visto que entra algún extranjero. Él era el primero en que el bosque le permite entrar. Entonces era como una señal para él, era la primera señal de que él posiblemente podría ser el elegido. Después de que él vio su actitud y vio que era un buen chico que tenía buenas intenciones más que solo aprovecharse de la magia, lo lleva a otro cuarto. Después de explicarle todo eso del pasado, lo lleva a un cuarto que es mucho más pequeño, del cual saca muy oscuro el cuarto, pero que brillaba. Ese cuarto sí tenía joyas y diamantes. Y a lo que saca sale como de una caja, sale un bastón inmenso, gigante, el cual dice que es el bastón de su padre, que era como el gran bastón, era el primer bastón y el que hizo todo eso posible del bosque inorgánico. Entonces dice que si él, que no le aseguran otras que él pueda salir vivo porque es primero es alguien extranjero, no sabe los conocimientos que ellos tienen ni las fuerzas que ellos tienen porque son más, porque las nomenclaturas cuando se unen diferentes tipos de elementos son más fuertes. Dijo que no sepa si aguante, pero que lo ve como el elegido, porque jamás alguien, un extranjero en tantos años había entrado. Entonces, Berkel, como siempre ese espíritu aventurero que tenía, ya estaba decidido en acabar como su misión, porque se dijo que si entraba era por algo. Coge el bastón, el bastón, pero son momentos de tensión, son momentos en los que Berkel sufre mucho porque es tanto poder para un joven y un chico encima más de afuera, de las tierras que no es tan fuerte como ellos. Entonces dice que por un momento él ya pensaba como que ya iba a morir porque ya no era tanta la intensidad y tanto el poder que se transmitía y que llegaba a él que no sabía si resistiría. Pero conforme iba viendo eso, el rey o el líder, o como lo llamaban algunos, el viejo Perman veía algo en él, veía un espíritu de justicia en él, de ayudar a sus dos pueblos. Entonces él lo animaba hasta no más poder y lo logra. Entonces ver que él lo logra,
finalmente logra tomar el bastón y le da el nombre de la furia alentadora. Ese es el nombre de su bastón, pero es un bastón que es mucho mejor que los demás. Cada bastón tiene los toques de el que los posee. En este caso este tenía 4 filas. Tenía respeto, justicia, que era la nueva palabra, honestidad y equidad. Entonces él lo que buscaba era lo que lo caracterizaba. Obviamente enseguida se le salió su capa, la cual la única palabra que salía era juventud, que era algo que lo caracterizó como nuevo rey, como bueno, nuevo poseedor de algo tan importante. Entonces en ese momento ese bastón, la furia con la que avanzó algunos, era mucho mejor, se sentía la presencia desde muy lejos y dice que Perman le manda una misión, que Perman le dice que ellos quieren ser libres, no han salido en tantos años y que, bueno, pues a veces salir, conocer a los demás, volver a integrarse con los que algún día fueron sus amigos, su familia, los suyos, sería bueno. Entonces él simplemente lo intenta cumplir. Al igual que Perman, el papá de Perman, no le enseñó muchos trucos, le enseñó algunos básicos que dijo que le sabía que iban a servir, pero que los demás se lo descubriría conforme pasan los años. Entonces Berkel obviamente va a lo más lento posible, lo que él quería es meter miedo al rey Mercurio para que sienta todo ese temor que todo su pueblo siempre vivía bajo él. Entonces iba lo más lento posible a su castillo, a su hermoso castillo, y mientras él estaba cenando con otros políticos, como le llaman ahí, políticos corruptos ahí, él llega y se siente la presencia porque es, como explicarlo, es como un temblor, son como mini temblores chiquitos que siente la intensidad de que algo fuerte está como por ahí venir, que algo duro viene. Entonces dice que el rey Mercurio lo ve llegar a lo lejos y manda a sus caballeros, manda a sus guardias para que no lo maten, dicen, porque tampoco era tan exagerado, pero que lo manden, que lo destierren, que simplemente acaben con él, que no tengan que soportar eso. Entonces, Berkel tampoco llevaba la misión de matar personas, era su pueblo. Sabía que en especial los guardias solo obedecían órdenes, no lo hacían porque ellos querían o lo odiaban a Berkel. Entonces, lo que hacía Berkel fue, un truco que le enseñó es, como ellos venían del bosque de la naturaleza, ellos sacaban ramas. Entonces lo que hacía no era matarlos, sino solo como que los encerraba en ramas para así quedarlos estáticos y que los guardias no puedan hacer nada contra él. Se quedan inmovilizados. Entonces él llega hasta los bordes del castillo, entra con facilidad y igual con una rama de un árbol, que todos salían del suelo obviamente, agarra al rey Mercurio y lo lleva lentamente hasta el centro para mostrar, porque las palabras quise que es un nuevo cambio lo que va a pasar con él. El Perkel lo que quiere es una nueva era, es el bien en común por todos, ¿no? El egocentrismo y hacer negocio y explotar a las personas o a los elementos. Entonces, lo que hace Berkelio es, no lo mata, pero dicen que lo destierra muy, muy lejos, que lo que hace es que la Tierra se lo absorbe y lo saca en algún lado, otro lado de su planeta. Entonces, lo que hacen es que empieza él con su travesía como rey. Dice que lo primero que quiere hacer es tomar la organización que tenía Perman, es alguien que primero votar todas las malas cosas o que les hizo sufrir a los esclavos o a los trabajadores, votar todas esas obras innecesarias que gastaron tiempo, personas, vidas, y transformar las cosas más sencillas que solo eran lo justo y necesario, que no necesitaban morirse en lujo, sino vivir en conformidad y en respeto. Entonces lo que él primero hace es, no decide construirse ni vivir en su castillo o lo bota, y lo que decide es vivirse con sus papás, que son la Maezurán, es una persona muy especial, es un gran metal que hay dentro de la familia. Entonces lo que pasa es que no, de las tierras raras, perdón. Entonces lo que pasa es que él empieza, conforme pasan los días, él se empieza a notar que él es una gran persona, que siempre no buscaba solo su bien, sino que buscaba ayudar a los que están en la calle, a los que estaban muy explotados, regulaba las horas, la cantidad de comida, se basó mucho en cómo Perman llevaba las cosas. Pero que siempre dice que después ya de una semana de ya establecer sus normas, va donde Perman a visitarlo, porque era el único que sabía dónde estaba el bosque inorgánico. Le dice que ya está listo para dar a conocer que el bosque inorgánico y la nomenclatura inorgánica aún siguen vivos y que pueden integrarse como personas normales y que no hay que esconderse ni tenerles miedo. Y dice, Perman dice que es mejor que no lo hagan. Dice, porque en un principio primero llevan miles de años en el bosque inorgánico y dicen que no hay una tanta necesidad de salir porque ya lo consultó muy bien con su pueblo
Y dos, es su hogar, es donde han vivido y donde crecieron sus abuelos, los papás, los hijos, los nietos, todos han vivido y han crecido ahí. Entonces dicen que quieren permanecer en su lugar, pero que a veces sí quisieran salir, que hay algunas personas o algunos que sí sienten como que están solo en un mismo lugar y sofocándose en un espacio y que sí sería bueno salir, pero que tienen miedo de que en vez de salir todos y que se vea que es un gran pueblo unido de buenas personas, piensen que son gente mala porque van en pequeños grupos. Entonces lo que dice que el único requisito que ellos quieren que le ayude es que uno salgan en la noche, por lo que en la noche no tiene que habitar nadie, no tiene que haber nada de locuras, fiestas, nada de esas cosas. Y dos, que el grandioso rey Berkel les acompañe, porque así es una protección garantizada para ellos. Y es así como termina la historia del gran Berkel y del bosque inorgánico. Ah, muy bien. Felicitaciones. Bravo, bravo. Uy. Ya, ¿cómo? La guagua se me duerme en plena